Leopoldo López acudirá hoy a tribunales. Aclaratoria. Fiscalía General aún no establece autor intelectual de los hechos del 12F. Respuesta ejecutiva. Chile recordó el compromiso de la región con la garantía de los derechos humanos. Reacción. Washington podría tomar acciones legales ante expulsión de 3 diplomáticos. Susto en Occidente. Temblor estremece Barquisimeto y Valencia. Sentencia firme. Octogenaria es condenada a prisión por ingresar a una área restringida. Pican adelante. El Barcelona venció al Manchester City en la Liga de Campeones. Se apagó la estrella más brillante de la música venezolana. El mundo llora la partida del tío Simón. Porque le sobra la edad, caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Bueno, amigos, nos toca iniciar nuestro espacio de hoy muy apartados de lo que es la cotidianidad y sobre todo profundamente tocado en lo más profundo de un corazón que hoy pertenece a todo el país y más allá de nuestras fronteras. Venezuela está conmovida a este tipo de noticias que a uno le duele muchísimo compartir, y es que Simón Díaz definitivamente era el tío de todos los venezolanos, tío de la poesía y de la canción. Ha fallecido a tempranas horas del día de hoy a los 85 años. Su obra inmortaliza la sabana venezolana, el llanero, tantas figuras de esa Venezuela profunda, su tonada, por ejemplo. Su legado cultural traspasa fronteras y hoy con su partida acompaña una lágrima y una nota musical a todo el aporte que ha hecho este hombre a la venezolanidad, a reconciliarse con lo nuestro, a querer a lo venezolano. Por eso, desde ya, Federica Guzmán está aquí junto a nosotros y a ustedes en Estrenos y Estrellas para darnos detalles de cómo ha reaccionado el mundo artístico ante esta noticia. Chicos, así es. Bueno, nos toca iniciar el día de hoy, como ya ustedes lo comentaron, con esta lamentable noticia que nos llena de muchísima tristeza, pero a su vez nos llena de orgullo. Yo lo recuerdo con muchísimo cariño. Además, el tío más querido de Venezuela, ¿verdad que sí? Así es. El tío de todos. Nosotros estamos aquí para comentarles que ha sido muy lamentable esta pérdida y que el mundo del espectáculo ha abierto su voz y lo ha comentado a través de las redes sociales. Su hija Betsimar Díaz expresó esta triste información a través de su cuenta en Twitter. Con lágrimas le anuncio al país que mi amado padre partió esta mañana en paz. Varios artistas nacionales e internacionales manifestaron su pesar por la triste partida de quien fuera un ícono de la música folclórica venezolana. El cantante de música llanera Reinaldo Armas expresó en su cuenta de Twitter: "El caballo viejo se fue al cielo. De esto estamos seguros porque el tío Simón se ganó su lugar. Que en paz descanses, mis condolencias a sus familiares". El sonero del mundo, Oscar de León: "Hoy se apagó una gran luz de mi país. Nuestro Simón Díaz nos dijo hasta luego. Paz a sus restos". El compositor y cantante Franco De Vita: "Gran maestro, tu música y sencillez siempre estarán con nosotros y en nuestra forma de concebir la música. Añoro ese último abrazo, amigo mío". Gilberto Santa Rosa: "Venezuela y todos los que la queremos estamos de luto por la partida del maestro Simón Díaz. Descansa en paz, tío Simón". Héctor Manrique: "Se fue uno de esos venezolanos que te hacen sentir orgullosos de ser venezolano. Paz". Gustavo Aguado: "Murió Simón Díaz, uno de mis ídolos, texto de consulta y ejemplo a seguir. Mi sentido pésame a la familia de Betsimar Díaz". Y los premios Grammy Latinos escribieron: "La Academia Latina de la Grabación lamenta la partida de nuestro Simón Díaz". Mis amigos, mis paisanos, esto se está terminando. Yo vengo aquí improvisando versos de mi corazón, traídos en un cordón que tengo en el pecho mío. Yo soy como el agua del río cristalino, que a Belén lleve el camino. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta.
reverdece, el guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera. Sin duda alguna, manifestaciones de cariño de todos los artistas que compartieron con él, lindas palabras de cada uno de ellos y por supuesto unas canciones maravillosas. Nuestras más sentidas condolencias para los familiares del tío Simón, quien será velado esta tarde en el Cementerio del Este. Su luz siempre brillará en cada venezolano porque su eterno legado y su inigualable carisma perdurarán en nuestros corazones. Paz a su alma. Chicos, de esta manera tenemos que despedir esta nota. Yo les seguiré comentando mucho más adelante en Estrenos y Estrellas. Gracias, Federica, por este aporte. Bueno, tanta gente que se está pronunciando en el mundo entero. Esta mañana yo le escuchaba una expresión a Iván Pérez Rossi de Serenata Guayanesa. Decía, Simón es una gloria y debe ser ubicado entre los héroes civiles de Venezuela. Eso me impactó. Cada quien tiene una lectura de Simón hoy, ¿no? Y cada quien tiene un lindo recuerdo del tío más querido. Yo recuerdo en el Miss Venezuela del año 2001 cuando cantó en ese maravilloso poliedro de Caracas y sus canciones de verdad han sido mágicas. Y lo seguirán siendo para cada uno de nosotros, ¿verdad que sí? Definitivamente, Simón Díaz, un ejemplo de lo que representa ser el buen venezolano. Nosotros continuamos con más información y es que este miércoles se realizará la audiencia del dirigente de Voluntad Popular Leopoldo López ante el Tribunal 16 de Control del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la juez Raquelis Tobar. A esta hora vamos a hacer un contacto con Victoria Joseph. Ella se encuentra en el Palacio de Justicia y nos tiene más información. Victoria, muy buenas tardes. Hola, Endrina, muy buenas tardes. En efecto, nos encontramos a las afueras del Palacio de Justicia esperando que el dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, sea trasladado para la audiencia de presentación. A esta hora, ya cuando son las 12 del día, todavía no ha sido trasladado desde el internado de Ramo Verde en Los Teques, lugar donde habría pasado la noche. Recordemos que el día de ayer, después de la movilización que se realizara en la Plaza Brión de Chacaíto, Leopoldo López se entregó a las autoridades y de allí lo llevaron hasta La Carlota y posteriormente vino hasta acá al Palacio de Justicia para lo que sería la audiencia de presentación. Sin embargo, la defensa habría solicitado el diferimiento para el día de hoy y también, tal y como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal, los detenidos no pueden declarar después de las 7 de la noche. Habría trascendido de manera extraoficial que la audiencia se estaría realizando hoy a las 4 de la tarde. Por ello, Leopoldo López aún no ha sido trasladado hasta aquí, hasta el Palacio de Justicia. A eso de las 8 de la mañana llegó la defensa de Leopoldo López y comentó que hasta que no tuvieran comunicación con él no declararían a los medios de comunicación. A eso más o menos de las 10 de la mañana empezaron a llegar seguidores, manifestantes aquí apoyando a Leopoldo López. También hemos visto algunos dirigentes de su partido Voluntad Popular y toda esta calle en la que se encuentra el Palacio de Justicia, que va desde la Plaza Diego Ibarra hasta la Avenida Bolívar, se encuentra cerrada. Hay piquetes de la Guardia Nacional custodiando a las personas que se encuentran aquí manifestando. Hasta el momento todo se ha desarrollado de manera pacífica, no ha habido ninguna eventualidad. No sé si ustedes tienen alguna pregunta que quieran hacerme en el estudio. Muchísimas gracias, Victoria. Mantenemos el contacto. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, negó que se haya señalado a alguien como autor intelectual de los hechos del 12 de febrero. Llamó a la colectividad a esperar los resultados de las investigaciones. Ortega Díaz recalcó que el Código Penal contempla delitos que sancionan a los ciudadanos que atenten contra el Estado. Aseguró que de quedar detenido el coordinador nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López, el juez que realiza la audiencia determinará el sitio de reclusión. Estamos trabajando para no solamente sancionar a los responsables de los materiales de los delitos, sino la intelectualidad, es decir, quiénes son los que están haciendo llamados irresponsables, quiénes son los que están incitando a la ciudadanía, no solamente con mensajes directos, sino también hay mensajes subliminales. Nosotros ya hemos incluso librado algunas órdenes de captura y vamos a seguir trabajando en eso. Aseguró que hay sectores que no quieren que se consolide la paz en el país. Destacó que están atentos ante nuevos llamados con fines violentos. Va a haber insatisfacción, siempre. Entonces, si se cede o se complace
entonces van a destruir al país. Como representante de un poder del Estado, yo no puedo permitir la inestabilidad en el país. Todos aquellos que hagan llamados irresponsables tienen que asumir las consecuencias de eso. Y por eso yo llamo, las personas deben saber que cuando viven en un Estado de Derecho, toda la actuación de esa persona tiene que estar apegada al ordenamiento jurídico. Sobre la denuncia que hiciera el presidente Nicolás Maduro de un golpe de Estado en desarrollo, la fiscal advirtió que quien atente contra un gobierno legítimamente constituido deberá enfrentar las sanciones correspondientes. El presidente saliente de Chile, Sebastián Piñera, respondió al mandatario de la República, Nicolás Maduro, que su país respeta la autodeterminación de los pueblos. No obstante, reiteró el compromiso de la región con la garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La reacción del mandatario Piñera ocurre un día después de que el jefe de Estado lo acusara de inmiscuirse en asuntos internos venezolanos, tras declarar que todas las partes deben respetar los derechos humanos. Piñera señaló que su país se apega al Pacto de San José sobre el compromiso con la promoción, defensa y protección de la democracia, el Estado de Derecho y las libertades de expresión, información, opinión y libertad de manifestación. El gobierno de los Estados Unidos está considerando tomar acciones legales por la expulsión de 3 de sus diplomáticos en Venezuela. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, informó en un comunicado que su país contempla responder al gobierno venezolano por la medida diplomática que a su juicio fue tomada sin fundamentos. Aseguró que la respuesta que su gobierno adopte estará basada en los artículos 9 y 23 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares. El domingo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, declaró a 3 funcionarios de la embajada estadounidense personas no gratas por supuestamente conspirar contra su gobierno. El portal de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, Funvisis, reportó un sismo de alrededor de las 6:40 de la mañana cerca del Tocuyo, estado Lara, que se sintió en ciudades como Valencia, Barquisimeto y Caracas, de acuerdo con reportes de usuarios de las redes sociales. Funvisis informó que hoy, a 16 kilómetros al sureste del Tocuyo, se produjo un sismo de magnitud 5.2 con una profundidad de 3.4 kilómetros. Autoridades indicaron que no se reportaron daños ni víctimas por el sismo, por lo que hicieron un llamado a la calma a toda la colectividad. Amigos, una pausa y más adelante en Noticiero Venevisión, tentada por el mal, una monja fue capturada y posteriormente encarcelada. ¿Por qué? Lo sabremos al regreso. Tramitar tu pasaporte es muy sencillo, no acudas a gestores. Si necesitas tu pasaporte, debes llamar a la línea 0800 SAIME 00 y seguir los pasos que indica el operador. El pasaporte es un documento de identificación intransferible e individual. Hacer el trámite sin necesidad congestionará los procesos de manera innecesaria y si ya tramitaste tu pasaporte, retíralo. Recuerda hacer uso de los canales regulares y notificar a las autoridades en caso de hechos ilícitos en la emisión de tus documentos de identidad. El pasaporte es un documento de identidad indispensable para viajar. Que lo tramites solo cuando sea necesario, cuesta poco y vale tanto. Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Simón Díaz, nuestro queridísimo tío Simón, ícono del venezolano universal, compositor de los más valiosos, obligada referencia de nuestra música. Iluminaste con tu talento el mundo del canto, la actuación, el teatro, el cine y la televisión. Tu legado es infinito. Al pensar en ti, sentiremos el más profundo de los orgullos y esperamos contar siempre, caballo viejo, con tu eterna bendición. Génesis Carmona, joven herida de bala en la cabeza durante manifestaciones registradas en Valencia, continúa luchando por su vida. Randolfo Blanco está en Valencia y nos trae los detalles a esta hora.
Buenas tardes, amigos. Nos encontramos en este momento en el centro clínico donde fueron ingresadas la mayoría de las personas que recibieron impactos de bala durante la manifestación registrada este martes en la avenida Cedeño de Valencia. Hasta el momento la mayoría de ellos ya se encuentra fuera de peligro, solo 2 se mantienen en estado crítico. Angelson Ramos, quien recibió un impacto de bala en el pecho, y Génesis Carmona, quien tiene un proyectil alojado en la cabeza. En horas de la noche esta joven de 22 años fue intervenida para poder liberar la presión del cerebro y permanece en la unidad de cuidados intensivos en estado crítico. Más temprano, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas realizó las experticias en el lugar de los hechos. Asimismo, entrevistó a varios testigos de lo que había ocurrido. Esta es la información que tenemos del estado Carabobo. La invitación es para que continúen con más de la emisión meridiana en su noticiero Venevisión. Gracias, Randolfo. En Táchira, 10 estudiantes resultaron heridos con perdigones luego de que se enfrentaran con la Guardia Nacional durante la vigilia por la libertad de los universitarios detenidos. Los hechos ocurrieron en la avenida Carabobo de San Cristóbal, donde piquetes de la Guardia Nacional Bolivariana ingresaron para desalojar la carpa de la vigilia de los estudiantes. Durante la resistencia de los universitarios hubo la detonación de perdigones que impactaron con vehículos y residencias de vecinos del sector, dejando a 10 personas lesionadas. Hoy en Táchira el comercio y el transporte no laboran para evitar mayores daños durante las protestas. El canciller de la República, Elías Jagua, mantiene un encuentro con embajadores de países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, con el fin de alertar a la región sobre la injerencia extranjera en el país. El titular de la cartera de Relaciones Exteriores manifestó que el pueblo de Venezuela está enfrentando una acción planificada para generar la violencia y producir la desestabilización. En Venezuela, del gobierno bolivariano, es permanente el derecho a la manifestación y a la interpelación del gobierno en Venezuela. Pero también los sectores que ideológicamente, políticamente se oponen a la revolución bolivariana han reunido una base social que también expresa un descontento. Uno de ellos, bueno, el carácter de la revolución, su carácter político e ideológico de la revolución. Ahora, la única manera de resolver eso es a través de unas elecciones. Ningún gobierno va a cambiar su orientación política e ideológica porque alguien le pida que la cambie en las calles. Jagua aseguró que la gran mayoría de los países de la región caribeña conocen la realidad del país. Considera que las protestas constituyen un rechazo al diálogo propuesto por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Más allá de nuestras fronteras, el gobierno de Canadá reiteró el llamado a la calma al gobierno venezolano y los líderes opositores ante los actos de violencia de los últimos días. El ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, John Byrne, instó a todas las partes y sus partidarios que se abstengan de nuevos actos de violencia. Indicó que a su país le entristece el número de muertos reportados en las últimas protestas, que demuestran la necesidad de establecer un diálogo efusivo, respetando el derecho a la libertad de expresión y garantizando la seguridad de los ciudadanos. El gobierno canadiense cree que las opiniones de todos los venezolanos deben ser incluidas en las tomas de decisiones para asegurar un diálogo estable y constructivo. Amigos, este jueves Portadas rinde homenaje a Simón Díaz. Un programa especial dedicado a la estrella más brillante de la música venezolana, y Sábado Sensacional dedicará todo su programa a la vida y obra de Simón Díaz. Así que recuerden estas invitaciones en honor al querido tío Simón de todo el país. Vamos a hacer una pausa, amigos, y más adelante, en llamas, 4 personas murieron en 2 explosiones. Ya les contamos. Un Díaz, nuestro queridísimo tío Simón, ícono del venezolano universal, compositor de los más valiosos, obligada referencia de nuestra música. Iluminaste con tu talento el mundo del canto, la actuación, el teatro, el cine y la televisión. Tu legado es infinito. Al pensar en ti, sentiremos el más profundo de los orgullos y esperamos contar siempre, caballo viejo, con tu eterna bendición. En Ucrania, al menos 26 personas murieron y más de 200 resultaron heridas luego de que la policía irrumpiera en un campamento instalado en el centro de Kiev. Los enfrentamientos en la Plaza de la Independencia en la capital ucraniana dejaron más de 200 heridos y más de 20 muertos, entre ellos 7 policías.
Los manifestantes que piden la renuncia del presidente de ese país continúan en la zona intentando proteger su campamento, tirando piedras y quemando desechos. El sistema de metro fue completamente cerrado y fue restringida la entrada de vehículos a la capital. Los disturbios comenzaron el martes cuando la policía bloqueó a los manifestantes que iban a marchar hacia el Parlamento, donde los diputados debían debatir reformas a la Constitución. En Tailandia, cientos de manifestantes antigubernamentales rodearon este miércoles la oficina provisional de la primera ministra Yingluck Shinawatra en Bangkok. Las protestas que se realizan desde el año pasado estallaron esta semana cuando la policía desalojó a manifestantes que se encontraban acampando en la capital. 5 personas murieron en el lugar. La oposición pide el reemplazo del gobierno, al que acusa de corrupción. En Estados Unidos, una monja de 84 años fue condenada a 3 años de prisión por irrumpir en un complejo de almacenamiento de uranio en el estado de Tennessee en julio de 2012. La hermana Megan Rice, junto a otros 2 hombres, ingresaron a las instalaciones de Oak Ridge en protesta contra las armas nucleares. En el momento de escuchar la condena, Rice dijo que no se sentía con remordimiento y que únicamente se arrepentiría de haber esperado 70 años para hacerlo. El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, fue operado con éxito de una fractura en la cadera tras sufrir una caída cuando se preparaba para asistir a un acto público este martes. La intervención quirúrgica tuvo lugar en el Hospital de Diagnóstico de San Salvador. Hace unas semanas, Funes anunció que sería operado de una hernia discal que le dificultaba caminar, lo que pudo causar el reciente accidente. En Líbano, al menos 4 personas murieron en 2 explosiones que sacudieron un suburbio del sur de Beirut. Las autoridades indicaron que los atentados ocurrieron cerca de un centro cultural iraní y la embajada de Kuwait, zona bastión del grupo chiita Hezbollah. Amigos, otra pausa y en minutos en su noticiero Venevisión, nueva oportunidad. La FIFA confirmó a Curitiba como una de las 12 sedes del Mundial de Fútbol Brasil 2014. Gran parte de nuestro tiempo transcurre en una cola, por eso les recordamos que la prevención es tarea de todos. Si estás en una cola vehicular, no exhibas objetos o prendas de valor. Ser precavidos cuesta poco y vale tanto. Mantén tus vidrios arriba y seguros abajo. Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Simón Díaz, nuestro queridísimo tío Simón, ícono del venezolano universal, compositor de los más valiosos, obligada referencia de nuestra música. Iluminaste con tu talento el mundo del canto, la actuación, el teatro, el cine y la televisión. Tu legado es infinito. Al pensar en ti, sentiremos el más profundo de los orgullos y esperamos contar siempre, caballo viejo, con tu eterna bendición. Simón Díaz, nuestro queridísimo tío Simón, ícono del venezolano universal, compositor de los más valiosos, obligada referencia de nuestra música. Iluminaste con tu talento el mundo del canto, la actuación, el teatro, el cine y la televisión. Tu legado es infinito. Al pensar en ti, sentiremos el más profundo de los orgullos y esperamos contar siempre, caballo viejo, con tu eterna bendición. Hola amigos, comenzamos los deportes hablándoles de los Juegos Olímpicos de Invierno Sochi 2014 porque Antonio Pardo no tuvo éxito en su participación en el evento. El único representante de Venezuela en estos Juegos no pudo culminar la primera ronda del slalom gigante, pues resbaló y se cayó por fallas en la fijación de uno de sus esquí. De esta forma, el criollo quedó eliminado en primera ronda. Antonio Pardo se convirtió en el 5º venezolano en participar en unos Juegos Olímpicos de Invierno y el primero que lo hace en una prueba en nieve.
Bueno, y seguimos con el mejor baloncesto del mundo, el de la NBA, porque anoche Grace Vázquez anotó 14 puntos, dio 7 asistencias en 26 minutos de acción. El triunfo de su equipo, los Raptors de Toronto, sobre los Wizards de Washington, 103-93. En tanto, pues hoy arranca ya la tercera semana de acción en la Liga Profesional de Baloncesto. Será un gran duelo sin duda el que esperamos en la LPB. Trotamundos de Carabobo recibiendo Merinos de Anzoátegui en el Fórum de Valencia. Dos equipos que están igualados en el segundo lugar de la tabla con marca de 5 victorias y tan solo una derrota, escoltando al líder Cocodrilos de Caracas, que marcha invicto con 6 triunfos. Hablemos ahora del balompié, porque el Fútbol Club Barcelona y el Paris Saint-Germain se colocaron un paso en los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. El Barça logró ayer un importante triunfo como visitante ante el Manchester City al minuto 53. El principal había pitado una falta en el área de Martín de Michelis, a la roja, y después aparecía Lionel Messi. Lo tenemos convirtiendo desde el punto penal el primer tanto del encuentro. Ya cuando se cumplía el tiempo reglamentario, apareció Dani Alves para el 2-0 definitivo, victoria para el Fútbol Club Barcelona. El Paris Saint-Germain silenció el Bayern en Alemania, donde goleó al Bayer Leverkusen 4-0 apenas al minuto 3. Balde de agua fría para los hermanos, gol de Blaise Matuidi, y a los 39 Zlatan Ibrahimovic, y al segundo tanto lo vemos desde el punto penal, y el propio delantero sueco ampliaría la ventaja a los 42. Joan Caballé selló la goleada a los parisinos cuando se cumplía el minuto 88. Esta tarde continúa la acción en Champions. El Milan recibirá al Atlético de Madrid en lo que promete será un gran duelo. Los lombardos llegan a esta instancia con la historia en Champions a su favor, con 7 coronas continentales ante un cuadro colchonero que regresa a octavos de final del torneo por primera vez desde el año 2009. El Atlético de Madrid acumula en esta edición de Champions 5 victorias y un empate. Buenas noticias para Brasil. Ayer la FIFA confirmó que Curitiba sí será una de las 12 sedes de la Copa del Mundo de 2014. Esto luego que el secretario general de la FIFA le diera el visto bueno a las obras. El primer juego en el estadio de Curitiba será el 16 de junio entre las selecciones de Irán y Nigeria. Así finalizamos la información deportiva. Hablemos nuevamente con Eduardo. Adelante. Gracias, Jesús. De inmediato un contacto con Randolfo Blanco, quien tiene importante información desde el estado Carabobo. Adelante, Randolfo. Buenas tardes, Eduardo. Bueno, lamentamos informar que la joven de 22 años de edad, Génesis Carmona, quien desde el día de ayer luchaba por su vida en la clínica Guerras Méndez de la ciudad de Valencia, tras haber recibido impacto de bala en la cabeza en las manifestaciones realizadas en la avenida Cedeño. Bueno, hace pocos minutos acaba de fallecer, producto precisamente de esa bala que tenía alojada en el cerebro. Fue muy difícil para los médicos poder ayudarla desde el punto de vista médico. Trataron de bajar la inflamación del cerebro, pero lamentablemente la joven se fue complicando hasta que finalmente hace pocos minutos, como le digo, murió. Sus familiares están acá bastante consternados. Recordamos que Génesis fue herida en el día de ayer junto con otros manifestantes. Estamos hablando que un total de 9 personas resultaron heridas en las manifestaciones de ayer. La mayoría fueron ingresados en este centro clínico que queda a escasas cuadras de la avenida Cedeño, donde ocurrieron los hechos. En este momento todavía continúa en la unidad de cuidados intensivos Engelson, no se me viene el nombre, el apellido ahorita, discúlpeme, pero que es el otro joven que también está en delicado estado de salud con un disparo en el pecho. Sí, bueno, lamentamos dar esta noticia, pero ya fue confirmado por los mismos familiares y los médicos que salieron a dar la información a las personas que estábamos allí presentes dentro del centro clínico. Una pregunta, Eduardo. No, gracias, Randolfo. Lamentable información con todos los detalles que hasta este momento has podido recabar. Nos mantenemos muy atentos a esta situación, sobre todo en el caso de quienes aún heridos se mantienen bajo cuidados intensivos. Y reiteramos entonces esta muy triste noticia. Génesis Carmona, la joven de 22 años, herida ayer por un impacto de bala, acaba de fallecer. Lamentable noticia y bueno, así es. Para todos de reflexión. Amigos, vamos a la pausa. Al regreso estaremos en Entrevista a Venevisión conversando con Ramón Guillermo Aveledo, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Pero antes tenemos a Federica Guzmán con más de estrenos y estrellas y la necesaria dedicación al tema de la muerte de Simón Díaz.
El famoso intérprete de Caballo Viejo fue una de las personalidades más emblemáticas de nuestro sentir, que traspasó las fronteras y dejó el nombre de Venezuela en alto. Su carisma, folclor, pasión, talento y música rompió las barreras del idioma y enalteció el tricolor en el mundo. Se nos fue Simón Díaz, ícono de la venezonalidad y uno de los compositores populares más queridos, más valiosos y apreciados en América Latina. El tío Simón nació en Barbacoa, un pueblito al sur del estado Aragua. Fue uno de los 8 hijos del maestro Juan y doña María. Desde el momento en el que su padre falleció, asumió las riendas de su hogar, trabajando junto a su madre y sus 7 hermanos. Se radicó en San Juan de los Morros y a sus 20 años se mudó a Caracas y se inscribió en la Escuela Superior de Música bajo la dirección del maestro Vicente Emilio Sojos. Grabó su primer disco en 1963, el primero de 70 producciones discográficas de su larga carrera como cantante y compositor. Su nombre le dio la vuelta al mundo por ser el autor de Caballo Viejo, versionada 350 veces, traducida a 12 idiomas y entonada por vocalistas de renombre mundial como Plácido Domingos, Ray Conniff, Julio Iglesias, Celia Cruz, Juanes, entre otros. Adoptó este nombre por su inolvidable programa infantil Contesta por Tío Simón, que se transmitió por más de 7 años en la televisión venezolana. Recibió los premios más importantes que se otorgan en Venezuela en materia musical. Dos almas que había unido, dos almas que se eso éramos. Fue distinguido con la más alta condecoración que otorga el gobierno venezolano, la del Libertador, en su orden de Gran Cordón. Representó a nuestro país en Francia, Inglaterra, España, Polonia, Hungría, Irak, Estados Unidos, México, Panamá, Puerto Rico, Ecuador, Chile, Brasil, Cuba y Colombia. Londres está aquí presente, con cariño y emoción. Está cantando toda esta gente con el viejo Tío Simón. Compartió escenarios con artistas como Mario Moreno Cantinflas, Lucho Batiste y Marco Antonio Muñiz, entre otros. Que no sabe qué hacer, porque ella sabe la suerte de la vaca mariposa tuvo un carnet. En el año 2008, el Grammy Latino honor al compositor e intérprete venezolano Simón Díaz con la distinción premia del Consejo Directivo de la Academia de la Grabación. En agosto del 2011, la Asamblea Nacional otorgó un reconocimiento a Simón Díaz por su destacada trayectoria y obra. A causa de graves problemas de salud, en los últimos años el cantante venezolano se tuvo que retirar de los escenarios nacionales e internacionales. Venezuela y el mundo llora su partida. Su amor por nuestro país y sus hermosas melodías pasarán a la historia como referencia obligada y pieza indiscutible de la música venezolana. Que después de esta vida no hay otra oportunidad. El legado del tío Simón trascenderá en el tiempo y quedará en la historia como un estandarte de la venezonalidad en el mundo. Pasa su alma. Simón Díaz, nuestro queridísimo tío Simón, ícono del venezolano universal, compositor de los más valiosos, obligada referencia de nuestra música. Iluminaste con tu talento el mundo del canto, la actuación, el teatro, el cine y la televisión. Tu legado es infinito. Al pensar en ti, sentiremos el más profundo de los orgullos y esperamos contar siempre, Caballo Viejo, con tu eterna bendición. Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Ramón Guillermo Aveledo con nosotros, el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Bienvenido a Entrevista Venevisión. Buenos días, encantado de saludarte. Y gusto de estar aquí. Y bueno, y mi primera palabra, como es obligatorio en un día como hoy,
es para expresar nuestras condolencias, no solo a esta casa, que era su casa, sino a toda la familia venezolana por el deceso del tío Simón, de Simón Díaz. Simón es un cantor que expresaba la sensibilidad y las querencias del pueblo venezolano, y todos nos sentimos un poquito más solos hoy con su partida. Así que ¿y por qué lo menciono? No solo por lo normal de la condolencia a su familia y a todos sus amigos, sino porque hay que recordar los puntos que nos unen. Esa figura, la figura del tío Simón, una figura querida por todos, por encima de diferencias, nos recuerda que somos un solo pueblo, el pueblo venezolano, que somos un solo pueblo y que tenemos unas referencias en el afecto, en la sensibilidad, que son buenas para todos. Gracias por invitarme. Sí, y además esto que estás describiendo en nombre de todo un país con un mismo corazón, nos aflige en un momento tan sensible para Venezuela. Acaba de registrarse el fallecimiento de Génesis Carmona, una joven de 22 años que fue herida de impacto de bala en Valencia. Estas horas que está viviendo el país, esta expectativa, esta ansiedad, esta necesidad de un camino a la paz y a las resoluciones, ¿qué decirle al país que nos ve? Ayer lo de Valencia fue muy violento, y la imprudente intervención del gobernador del estado, el señor Ameliach, que debe actuar en beneficio de la paz, de estar convocando, incitando al enfrentamiento, a la salida de estos grupos, pone de manifiesto. También ayer ocurrieron cosas similares en Punto Fijo, ocurrieron cosas similares en San Juan de los Morros. Ha ocurrido aquí en Caracas, ya sabemos, todos, ya es público y comunicacional, como se dice, que tuvo que ver el día 12 de febrero y en la tarde y noche la presencia de estos grupos armados que llaman colectivos. Ha ocurrido en Margarita, ha ocurrido en varias partes, ocurrió unos días antes con los estudiantes de la Universidad Santa Rosa de Lima en San José, aquí en Caracas. Eso nos pone de manifiesto una necesidad que tiene que ser un reclamo serio, firme, sereno, pero un reclamo de la sociedad al gobierno, que tiene que desmantelar y desarmar a esos grupos violentos que se hacen llamar colectivos. ¿Y por qué lo digo, Eduardo? Porque es el gobierno que tiene que hacerlo, porque es el que debe tener el monopolio de las armas, el monopolio de la fuerza. Es su responsabilidad del gobierno y de la Fuerza Armada. Eso no lo pueden hacer los ciudadanos. Si lo hicieran los ciudadanos, sería un enfrentamiento entre ciudadanos, una cosa terrible que llaman guerra civil. Eso de ninguna manera puede ser. Tiene que restablecerse el orden para que pueda haber paz. Y es una cosa en la que insistimos, y lo hacemos con toda serenidad, porque es muy grave lo que está pasando. Uno llama, desde luego, a que nadie incurra en excesos. Uno llama a que se mantengan siempre las manifestaciones de protesta en el ámbito de la paz, y que se proteste no por motivos generales y abstractos, sino por los motivos concretos que la gente tiene derecho a protestar: los médicos, los enfermos, los vecinos por la inseguridad, la gente que no consigue alimentos, que no consigue lo que desea comprar. En las farmacias la angustia de los enfermos crónicos que no consiguen medicamentos, pero que esto ocurra dentro de los cauces pacíficos, usando los medios de comunicación para expresarse, usando la calle con responsabilidad. Eso es muy importante para que se pueda preservar la paz. Pero hay cosas que son responsabilidad de los que gobiernan, porque son los que tienen el poder para hacerlo, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, del Ministerio Público, que tienen que actuar para dar seguridad, para dar tranquilidad a los venezolanos. Abeledo, desde el gobierno se ha escuchado con insistencia el calificativo generalizante para evaluar el origen de todas estas manifestaciones de una conspiración, de un intento de golpe de Estado, incluso con injerencia internacional. Hoy el país está a la expectativa por la audiencia de Leopoldo López, a quien se le relaciona con los hechos a partir del 12F. ¿Qué hay que decir en ese sentido? Bueno, sobre Leopoldo reitero lo que hemos dicho una y otra vez. La prisión de Leopoldo es injusta. La sentencia vino antes de la averiguación, antes de la investigación de los hechos, de una vez, desde el mismo momento, enseguida de los acontecimientos, empezaron a disparar
acusaciones contra él. Ahora se ha extendido contra Carlos Vecchio, que es dirigente también del mismo partido de Leopoldo, Voluntad Popular. Ahora fíjense ustedes, una conspiración y un golpe de Estado, que es algo de lo que está hablando el propio jefe del Poder Ejecutivo, el presidente en persona. ¿Eso de qué se trata? Eso tiene que ser, como hemos dicho nosotros y lo reiteramos, eso es un tema que hay que manejarlo con mucha responsabilidad. El jefe del Ejecutivo no puede referirse a eso como si estuviera opinando, como si estoy yo aquí analizando posibilidades. Tiene que hablar, decir con claridad los elementos de juicio concretos que tiene para decir eso y las medidas que está tomando para evitarlo. Porque eso, el golpe de Estado es una cosa que puede ocurrir solo con una participación protagónica del mundo militar. Yo creo que es una falta de respeto con la Fuerza Armada estar aludiendo a eso constantemente. Y lo demás tiene un sonido muy clásico a libreto. Resulta que cualquier actividad opositora es calificada o como de la derecha fascista o como de golpismo. Pues el gobierno tiene que acostumbrarse a un hecho en la medida en que sea intolerante con la crítica, en la medida en que se cierren, se asfixien los caminos de la convivencia y la gente no pueda expresarse, no tenga libertad de derecho a la información, no tenga libertad de expresión, no tenga libertad de manifestación, no pueda usar sus causas, ni siquiera en la Asamblea Nacional se respeta el derecho de palabra de los diputados y la posibilidad de discutir los temas de interés. Entonces la sociedad se convierte en una especie de gigantesca olla de presión. Eso no es deseable, eso no es bueno para el país. Lo que es bueno para el país es la convivencia, el libre debate y la búsqueda, cada quien desde su punto de vista, de solución a los problemas que vive la gente. Abeledo, hago dos planteamientos en nombre de la gente que nos está viendo, independientemente de su posición. Claro. En esta pregunta, se ha hablado de la salida, algunos de la frase vete ya. En rueda de prensa, la Mesa de la Unidad Democrática acaba de convocar a otra concentración, esta vez el sábado. En esencia, el sentido de estas manifestaciones, ¿cómo deben colocar la perspectiva del país? Incluso en factor tiempo, porque vete ya es una alusión a la inmediatez. Pues miren, nosotros hemos insistido como Mesa de la Unidad en que las manifestaciones y las protestas pacíficas siempre deben tener un objetivo concreto. La protesta del próximo sábado, que de nuevo será una protesta cívica, pacífica, cuyos detalles explicitaremos en estos días, es una protesta por el problema de la violencia y de los colectivos, en concreto, exigiéndole al gobierno que cumpla un deber constitucional, un deber legal, un deber que tiene en razón de su posición. Nosotros, hay personas que han planteado este tema de la salida y con una inmediatez y con una premura. Nosotros, la línea de la mesa en su conjunto, suscrita por todos, es que hay que hacer una oposición, por supuesto, crítica, responsable, que es en las instituciones y que es en la calle también, pero responsable, pacífica y siempre exigiendo que se respeten los derechos y los reclamos justos de los venezolanos. Es de esa manera que nosotros reclamamos cuando pedimos la libertad de los detenidos, es porque ha habido mucha arbitrariedad, muchos abusos, inclusive ya hay denuncias de vejámenes, de torturas, de actos completamente inaceptables, porque está vigente un Estado de Derecho para todo el mundo. Eso no puede pasarse por alto, no puede soslayarse en ningún caso. Pero aquí es un momento en el cual quienes tenemos la responsabilidad de ser la alternativa en el país, que es una responsabilidad, no es tan grande como la de gobernar, pero es muy grande, porque es la de los que aspiran a gobernar mañana. Tenemos que proceder entonces con mucho aplomo, con mucha serenidad y también con mucha firmeza. No tiene sentido que nosotros primero ignoremos el descontento objetivo que en el país existe, la inconformidad. Tampoco que nosotros, digamos, disminuyamos la firmeza de nuestros planteamientos, pero que entendamos que esto no es una carrera de velocidad, que el agravamiento de la situación solo es posible si el gobierno, en lugar de comprender las señales de la realidad, se cierra y le da a eso solamente una respuesta propagandística, de acusaciones y de excusas, en lugar de dar una respuesta certera, de abrirse, de escuchar, de abrir espacios
para que haya diálogo sincero y efectivo. Diálogo, solución, tiempo, velocidad. ¿Qué se le dice al país en este momento cuando a la par de las protestas hay una realidad que demanda gerencia, resoluciones, como por ejemplo la materia económica, la inseguridad? Hay un plan de pacificación, se ha venido hablando de diálogo. ¿Cómo evaluar los avances en ese sentido si los hay? Tiene que verse, al diálogo tiene que verse de resultados. Se ha convertido en noticia, un acontecimiento que debería ser normal, porque, por ejemplo, la seguridad es una competencia concurrente entre alcaldías, gobernaciones y gobierno nacional. Y solo recientemente el gobierno nacional ha tenido, digamos, disposición de hablar con todos independientemente de su posición política. Ha hecho un Consejo Federal de Gobierno ayer, cuando estaba ocurriendo lo que ocurría, y entonces después ha tomado eso como excusa el vicepresidente para decir que los gobernadores que no fueron al Consejo Federal en una ciudad como estaba ayer la ciudad de Caracas, por el amor de Dios, entonces para esos estados no hay los recursos para los proyectos que han sido presentados. Así no es. Esa no es manera de gobernar. Hay que gobernar para todos y hay que entender... ¿Usted quiere decir que no fue irresponsabilidad de los convocados, sino de los convocantes? Pero si es que como estaba la ciudad, que la gente no podía pasar de un lado a otro, en ese clima de tensión, era muy difícil que estuvieran allí. ¿Cómo se les puede entonces penalizar a los habitantes del Estado correspondiente, a los habitantes de Lara, de Amazonas y de Miranda, por una cosa que es absolutamente comprensible? Pero esas son las cosas que hay que corregir. Aquí hay que pensar en soluciones para los problemas y hay que pensar también en que el reclamo de la gente, que es justificado, nace en un descontento que se basa en la inseguridad, en la escasez, en la falta de medicinas en los hospitales, en la situación terrible de la economía que la gente está sintiendo en sus vidas. Es hacia allá de dirigirse la atención de los políticos, de la oposición, de los que ofrecemos una alternativa, y por cierto la atención del gobierno, que debe afrontar los problemas en lugar de dedicarse a inventar conspiraciones y a inventar fábulas de golpes de Estado. Gracias por esta visita. Éxito. No, muchas gracias a ustedes. Ramón Guillermo Aveledo, hoy en entrevista a Venevisión, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Me despido desde este rincón del Estudio 4. Quedamos con Endrina. Hasta mañana. Gracias, Eduardo. Y este jueves Portadas rinde homenaje a Simón Díaz, un programa especial dedicado a la estrella más brillante de la música venezolana. Y Sábado Sensacional dedicará todo su programa a la vida y obra de Simón Díaz este sábado 22 de febrero. Quedan esas dos invitaciones para rendir homenaje a quien fuera en vida el tío de todos los venezolanos. Hasta aquí la presente emisión de su noticiero Venevisión. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Y ustedes deciden.